buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy bien, comenzamos con este espacio que ya se viene iniciando desde un tiempo relativamente continuo. Les damos la bienvenida a los amigos de Libertad Popular que han tenido bien el tomar nuestra invitación, porque queremos saber, ¿no? Qué es justamente lo que proponen las personas que están agrupadas en este espacio, ¿no? Que además, ciertamente es una corriente política que a nivel mundial está teniendo cierta vigorosidad, ¿no? Entonces, nosotros, cual planteamiento del espacio que estamos promocionando, lo primero es escuchar, atender el desarrollo de las ideas, ser lo más riguroso posible en las mismas y someterlas, ¿no? A una verificación con la realidad. Es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Y antes de iniciar, pues, esta entrevista que va a ser muy interesante, yo le quiero dar el paso a Gerson para que también pueda saludar a los seguidores que tenemos para ya entrar de lleno, pues, a la entrevista con Libertad Popular. Adelante, Gerson. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto a todos nuestros seguidores, a todos la gente que nos mira en las redes sociales. Acá nuevamente con Chino y Cachito, esta vez entrevistando a Gustavo, que es parte de este movimiento político, este partido político Libertad Popular. Entonces, empezamos, Rubén, arrancas tú con las preguntas. Estupendo. Bueno, darte la bienvenida de nuevo, Gustavo, y entrando de lleno a la entrevista, lo que quisiéramos saber ante todo es dónde te comunicas, en qué tipo de, digamos, de rol cumples en Libertad Popular y una pequeña introducción de cómo ustedes se definen como fuerza política, dándote las gracias por haber aceptado la invitación a Chino y Cachito. Adelante, Gustavo. Gracias, Rubén, gracias, Gerson. Bueno, antes que nada agradecerles también por el espacio. Yo creo que la única forma de construir un país distinto al que hemos estado viviendo y en muchos casos sufriendo es construyendo juntos, independientemente de las posturas ideológicas que uno pueda tener, ¿no? Lo que tenemos que buscar son puntos de encuentro para desde ahí empezar a construir, dado que ya la división y el conflicto creo que nos ha venido generando demasiado daño como país, ¿no? Eso como primer elemento, y es bajo esta línea que les comento, digamos, Libertad Popular es un partido de centro, tiene dentro de nuestro ideario, nuestra ideología, partimos desde varios principios liberales, pero siempre poniendo a la persona por delante y entendiendo que la realidad debe primar a la doctrina. Y esto es un elemento que creo que es muy, muy necesario para poder entender que el Perú es muy distinto, ¿no? Y que las respuestas o la problemática que puede existir en un lugar es muy distinta a otros lugares. ¿Y eso cómo se entiende? En la medida en que uno va conociendo de manera más profunda el país. Yo soy secretario nacional de organización, me inscribí en Libertad Popular justo hace 2 años, ¿no? Acabo de cumplir 2 años hace 2 días. Libertad Popular es un partido joven, recién se inscribió en junio del 2023. Eh, Como les digo, somos un partido de centro, tenemos presencia a nivel nacional. Eh, Creemos en que la política tiene que cambiar, ¿no? Yo creo que bueno, no parte, buena cantidad de las personas que integran Libertad Popular son personas, ciudadanos que en un momento dijeron, bueno, tenemos que saltar a hacer política, saltar a la cancha, porque si no hay un cambio en la política, es muy difícil que realmente, y en los políticos, es muy difícil que salgamos adelante como país, ¿no? Entonces, un poco esa ha sido la motivación de varios, ¿no? Lejos de las historias personales que cada quien puede tener, ¿no? De hecho, yo tengo la mía, cada quien tiene también su
su porqué, ¿no? Estupendo, estupendo, Gustavo. Yo creo que los puntos que acabas de decir, ¿no? Me parece muy interesante que has dicho que hay una profunda vocación democrática, yo lo entiendo así, ¿no? Cuando dices que hay que buscar puntos de encuentro, porque no es lo que menos se hace ahorita en el país, ¿no? Es todo lo contrario, es una diáspora de encontrones personalistas, ni siquiera, digamos, doctrinarios, programáticos, sino realmente un nivel bajísimo donde hablar con, digamos, un encuentro en una sana convivencia democrática hace muchos años en el Perú se ha perdido. Y también has dicho que, por ejemplo, la realidad debe de primar por encima de la doctrina. Ese es un pragmatismo muy interesante, sobre todo o sobre todo el país, ¿no? Que está haciendo gala de esto. No sé si tú coincides con que, por ejemplo, China, cuando dijeron, quienes reorientaron su economía, diciendo esta famosa frase, que no importa el color del gato, sino que cace ratones, prácticamente está en esa línea de lo que tú estás mencionando, con lo que yo preliminarmente no estaría de acuerdo, no estaría en desacuerdo, ¿no? Para mí me parece importante resaltar esos puntos que has dicho, y antes de entrar a la profundización de eso, yo te quería mencionar además, para que nos comentes un poco de esto, en el punto tú pones en el punto 15 del diario, ¿no? Lo pone Libertad Popular en el punto 15 del diario, lo siguiente, ¿no? Ponen que ustedes, o textualmente dice, creemos en un Estado eficiente y moderno que trabaje para garantizar la educación, salud, administración de justicia, mantenimiento del orden público, vivienda y agua potable, y que en lo que intervenga lo haga de forma subsidiaria. Una cuestión que además está ya prácticamente cimentada hace varias décadas, producto de la Constitución que actualmente rige en el país. No obstante, Gustavo, el desarrollo del país sigue siendo de tercer mundo, ¿no? Sigue siendo de tercer mundo con este rol subsidiario que justamente las posiciones liberales le dan al Estado. Los resultados después de la aplicación de este recetario liberal, ¿no? Por lo menos para el Perú, es el retraso en el desarrollo social, el incremento de la pobreza. Somos un país tercermundista, sin lugar a dudas, salvo que tú opines que no. ¿Y por qué se da esto? Porque si el rol del Estado es subsidiario en la economía, ¿por qué seguimos siendo un país atrasado, donde los niños más pobres comen carne de caballo, donde la salud pública no tiene ni siquiera una sola medicina para atender temas elementales, donde nuestros niños prácticamente son analfabetos funcionales y donde el país prácticamente se está haciendo inviable con extorsiones, con situaciones donde las instituciones prácticamente son organizaciones criminales en contra del pueblo y las mayorías nacionales? ¿Por qué sucede esto? A pesar que la Constitución del 93 justamente ya lleva en la práctica varias décadas lo que ustedes dicen en el punto 15, el rol subsidiario del Estado. Ujú. A ver, con respecto a, digamos, a dar el panorama de la situación, ya yo no lo puedo hacer mejor que tú, ya tú has sido sumamente claro diciendo qué es lo que está ocurriendo. Yo he tenido la suerte de haber podido vivir en varios lugares del país, y poder constatar de primera mano muchas de las carencias que tú mencionas. Y ahí yo, justamente cuando hablamos del pragmatismo, cuando hablamos de que la ideología tiene que estar supeditada a la realidad y uniendo con la postura de rol subsidiario del Estado, es que nosotros entendemos que el Estado tiene que estar presente en muchos lugares donde no lo está, ¿no? Por ejemplo, si, a ver, vamos a ponerte un ejemplo, Mazo Cruz, ¿no? Que es cuando uno está en Puno, está yendo por la carretera Silave, dobla a la derecha, sube como yendo hacia Tarata, ¿no? En Tacna. eh, Tiene que, evidentemente, el Estado intervenir de manera vigorosa y eficiente en situaciones así. Digamos, el distrito donde el distrito más frío que hay en el país, ¿no? Yo he vivido ahí cerca de una hora cuando era niño, y entonces tenemos que ser capaces de entender que las personas
pasan por situaciones muy complejas y que a veces sobrevivir, por ejemplo, en el caso de niños o adultos que pasan estas heladas y que es una lotería ver si tu hijo vive o no vive este invierno o si tus padres sobreviven o no este invierno, esta lotería no debería ocurrir. ¿Qué tiene que hacer? El Estado tiene que intervenir. ¿Cuánto? Eso no lo establece, ¿no? Ni la escuela austriaca, ni nada de estas cosas doctrinarias que pueden estar muy alejadas de la realidad nacional. ¿Esto qué lo define? Lo define la realidad. Y es en base a la realidad que uno dice, ok, aquí el Estado tiene que preocuparse mucho más por el tema de salud, buscar la manera de que las heladas no solamente sean contrarrestadas con más cantidad de frazadas, porque ya tú ves pues, que se ponen 40 frazadas, eso ya no es una salida, ¿no? Entonces, se tienen que construir viviendas que sean dignas, viviendas que se puedan, donde las personas realmente puedan vivir, no sobrevivir, puedan vivir de manera real como seres humanos, que somos todos iguales. Entonces, ahí viene el tema. ¿Cuál es el rol subsidiario que el Estado debe tener? Bueno, el Estado tiene que entrar de la manera que necesite estar. Así de simple. Construir una carretera a Sandia, ¿no? En Puno, por ejemplo. ¿El privado lo va a querer hacer? No lo va a querer hacer el privado, y si, no, porque no es rentable. Y el Estado no se puede manejar de manera tampoco como una empresa. A ver, ¿es rentable para el Estado hacer una carretera a Sandia? Probablemente económicamente no lo sea, pero socialmente sí. Y ese es el giro que hay que darle a la percepción de la subsidiariedad. Socialmente puede ser rentable que el Estado intervenga, tiene que ser así, ¿no? Y eso es un poco el aporte sobre lo que bien comentas ha venido ocurriendo durante todos estos años. Ahora, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo también? No solamente es que el modelo de economía social de mercado no se ejecutó de manera correcta, sino que el problema también es la gran cantidad de corrupción y la ineficiencia de muchas autoridades. Acá hay dos elementos que también tenemos que marcar y ser puntuales. ¿Por qué muchas cosas no funcionan? ¿Por qué, por ejemplo, Cajamarca es uno de las regiones con más canon y es una de las regiones más pobres? ¿No? Entonces, somos ricos por un lado, pero somos pobres por otro lado. ¿Por qué? Por corrupción y por ineficiencia. Y eso es algo que tenemos que combatir desde el día uno. ¿Eso cómo se va a eliminar? Evidentemente con las personas que lo integren. Lejos de si eres de izquierda o de derecha, porque la corrupción no tiene color ideológico. Hay corruptos de izquierda, de derecha, de centro, liberales, progresistas, etcétera. Acá lo que tenemos que hacer es empezar a construir un país que, que sea intolerante con el tema de los corruptos y de los incapaces. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Gerson, te dejo la posta para profundizar en esta interesante entrevista, por favor. Sí, Gustavo, leí un poco sobre Libertad Popular. Ustedes se autodenominan de centro. Hay bastantes conceptos de lo que puede ser centro, ultra o izquierda. Pero la pregunta es, ¿cómo conciben ustedes el desarrollo del país? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Qué es lo que piensa Libertad Popular que debe hacer este país para poder, por ejemplo, acabar con la pobreza? Desarrollar el país. ¿Qué es desarrollar, no? Ahora, el modelo actual es un neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo, al menos en el Perú, en donde prima primero el mercado, a diferencia de otros países que también son neoliberales, pero digamos que son un poco más mesurados. Aquí, y creo que en eso coincidimos todos, hay un terror a que el Estado meta la mano a cualquier cosa, ¿no? Y cada vez que el gobierno o cualquier gobierno quiere intervenir en algo, aparece toda la prensa mermelera de los canales de televisión haciendo un escándalo de por qué el gobierno tiene que meter mano en alguna actividad económica. ¿Qué piensa Libertad Popular sobre esto? ¿El Estado es un rol solamente mirador, es un mirón, solamente cobra impuestos, solamente hace proyectos de infraestructura sencillos, o también debe hacer proyectos de inversión en algunos aspectos estratégicos? ¿Cómo puede sacar de la pobreza o elevar el desarrollo del país si en algunas industrias no son rentables para, para muchos empresarios?
porque hay industrias que no son Ujú, rentables. Es preferible, por ejemplo, traer juguetes de China que fabricarlos acá, a nivel de ujú, rentabilidad, pero como desarrollo nacional no lo es. Como el caso de Gamarra, por ejemplo, es mucho más barato ir a China y me traigo 10 containers de pantalones cuando realmente para fabricarlos en el Perú requiere un poco más de esfuerzo, pero claro, generas desarrollo. En todo caso, ¿cómo le enfoca Libertad Popular su neoliberalismo? El que ustedes, digamos, siguen, creen es anarcocapitalista o es quizás más controlado, más keynesianos, quieren irse más acá, más allá. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo ven el sacar al país de su desarrollo? ¿En qué modelo se quieren basar? ujú. Gracias, Gerson. Mira, a ver, en primer lugar, digamos, Libertad Popular no es neoliberal, ¿no? Es un partido centro liberal, ¿no? El neo a veces hace mucha diferencia, ¿no? O cuando uno habla de libertario también hace mucha diferencia. Pero acá lo que quiero, digamos, precisar es que el eje, el centro para nosotros no es el mercado. Eso es un primer elemento que es fundamental entender. Para nosotros el centro es la persona. Y eso yo creo que es la gran diferencia que existe con otros movimientos o con otros pensamientos que se ponen, digamos, como neoliberales o etcétera. Nosotros creemos en la persona, en el individuo y por lo tanto en su gran capacidad de poder construir su futuro, poder construir cada quien desde su propia libertad, pueda construir su proyecto de vida como le dé la gana. Esto, aunque suene un poco crudo, es el derecho que debemos de tener todos los peruanos de poder construir nuestra vida. Si uno quiere estudiar lo que quiera, atenderse en un hospital, en donde sea, que tenga la libertad de poder hacerlo, poder salir a las calles, ¿no? Realmente, esto es como un tema personal, ¿no? Yo cuando canto el himno nacional, a veces me entristece cantar Somos libres porque no todos somos libres. No todos somos libres de salir a la calle, no todos somos libres de escoger nuestra carrera, no todos somos libres de trabajar en lo que quisiéramos o soñamos, no todos somos libres de poder, si nos enfermamos, de que nos puedan curar. Somos esclavos, digamos, de la corrupción en última instancia, en muchos casos. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? El sueño que nosotros tenemos como país, el sueño que nosotros tenemos como Perú, en primer lugar, es que sea un país unido. O sea, no vamos a poder construir ni soñar en un país que sigue estando fracturado como ha venido ocurriendo. Pero nuestro plan, nuestro proyecto de país se fundamenta en tres ejes, ¿no? Y sobre eso es que se ha ido construyendo un poco las propuestas y un poco también el plan de gobierno, ¿no? A ver, ¿cuáles son los tres ejes fundamentales? ¿No? Teniendo evidentemente a la persona como centro. En primer lugar, esto es el primer eje, es que el Perú se vuelva un país seguro, donde uno pueda vivir tranquilo, un país estable. Eso es el primer elemento. ¿Cómo? Atacando la delincuencia, siendo firmes y radicales con eso, atacando la corrupción y haciendo una reforma real del Estado. Porque el Estado también, la forma como se ha venido dando y los políticos se han aprovechado mucho, digamos, de ciertas brechas que han habido sobre temas de cómo está la estructura general, digamos, del Estado en sí. Entonces tenemos, en primer lugar, ese tema. En segundo lugar, es generar mayor inversión. Nadie va a venir a invertir en un país que hay inestabilidad política, social y seguridad, digamos, ciudadana, ¿no? Entonces, nadie invierte, y no solamente, digamos, grandes empresarios, ¿no? Estamos hablando del grueso, del pequeño empresario, del mediano empresario, del microempresario, que son los que mueven la buena masa de la economía en el Perú. No están queriendo empezar a invertir. ¿Por qué? Porque viene el extorsionador, ¿no? Te pide cupos, si no le pagas cupo, agarra, te manda fotos de tus hijos que están en el colegio, o te disparan, o te matan, te tiran una granada. Y si no es el extorsionador, puede ser, pues, ¿no? Este delincuente, vienen después, pues, los fiscalizadores de la municipalidad, que en muchos casos también funcionan como extorsionadores y te dicen, si no tienes
extintor, o si no tienes esto, el otro, ¿no? Entonces me tienes que pagar si no te cierro. Y si pasaste todas esas situaciones, luego viene la SUNAT y te hace la vida imposible, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que lograr hacer es generar, digamos, las condiciones para que la inversión, no solo la gran, sino desde la más pequeña, empiece a ser realmente más eficiente. ¿Y cómo? Teniendo generando esta paz y esta tranquilidad que son necesarias para que la gente pueda invertir. Esta mayor inversión genera ¿qué cosa? Genera mayor trabajo. Al haber mayor trabajo, esto es como un círculo virtuoso. Al haber también mayor trabajo, hay muchos elementos sociales que empiezan a autorregularse, ¿no? Entonces, otro elemento es el tema agrícola. Queremos realmente generar una revolución agrícola a nivel nacional. Cuando se hablan de destrabar proyectos mineros, etcétera, 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 esto te da solamente ingresos durante un tiempo determinado con un impacto social y ambiental que también bien los conocemos, ¿no? En la medida en que no se fiscalicen de manera correcta. Pero la agricultura es el gran potencial que nosotros tenemos como país y es hacia donde tenemos que enfocarnos a mediano y largo plazo. Convertir al Perú en la potencia mundial en el sector agrícola es una de nuestras prioridades como partido. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Y la costa en el país, ¿no? Cuando viajamos por toda la costa vemos que lo que eran desiertos ahora son verde. Cuando uno va a la sierra, sigue siendo buena parte verde, sin mayor esfuerzo y sin mayor tecnología. Lo que tenemos que hacer es integrar tanto los valles y los desiertos que ahora están verdes, digamos, toda la zona productiva de la costa, integrarla con la sierra, que tiene un índice muchísimo mayor de productividad y generar estas conexiones, digamos, del mercado agroindustrial que llegue hacia la sierra y hacia la selva del país. Ya hemos visto cómo algunas regiones han venido incrementando su productividad agrícola, por ejemplo en Ayacucho, en la mar, ¿no? Uno va a Ayacucho y la zona de la mar que está ahí cerca al Brain, ¿no? Ve que ya están teniendo las paltas Hass y la palta fuerte, ¿no? Están teniendo un boom fuertísimo y lo exportan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que replicar esa misma situación a nivel nacional. ¿Cómo? Y ese es el tercer bloque, el tercer eje. Tenemos que hacer un shock fuertísimo en infraestructura, pero no entendía como metros cuadrados de asfalto y etcétera, etcétera. Entendía sobre todo desde la necesidad de integrar el país. Por eso les decía, no hay forma de construir un país que no esté integrado. Entonces, tenemos que integrar el país y generar oportunidades para todos. Tenemos que generar rutas de penetración, puentes, temas de irrigación, hay tantas cosas que se pueden hacer. Y eso va a generar un choque además de empleo, porque plata en el Estado hay. Lo que pasa es que no hay la decisión política para gastarla de manera correcta en pos del ciudadano, que ese es el problema. Gerson, no sé si quieres adicionar algo más, porque a mí sí me Sí, quedan en ese algunas aspecto, cuestiones. Gustavo, habla de inversiones, lo cual es interesante. Quizás un poco de lo que dices me suena a lo que alguna vez leí de Hernando de Soto, ¿no? Que hablaba pues del capitalismo popular. La pregunta es, desarrollar inversiones, hacer que la gente suelte su plata, ¿no? La gente que se rompe el chanchito y crea empresas, industrias que generen riqueza, bueno, va a tener que requerir de parte de Libertad Popular, uno, dar la garantía de que no los van a extorsionar, por ahí empezamos, pero la pregunta es, ¿cómo haces con las grandes potencias y su producción en este país que es un principalmente importador, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ayudar para que la gente invierta y compita con naciones, por ejemplo, como China, ¿no? Como China, la India, en donde el país, la nación, el Estado, incluso subvenciona completamente a las empresas en el antidumping para poder romper las cadenas productivas de países pequeños como el Perú? Claro, tú sabes que los importadores se vuelven millonarios, pero los productores se vuelven pobres. Entonces el tema es, ¿qué piensa Libertad Popular
hacer para proteger a ese pequeño empresario, a ese productor peruano que tiene su plata y quiere invertir, pero tampoco va a querer arriesgarse a participar en la cadena productiva y quebrar, porque no va a poder competir? Ujú. Mira, Gustavo. Correcto. A ver, Gerson, mira, vamos a ponernos con este ejemplo, ¿ya? Imaginemos que tú produces, tú tienes vacas, digamos, y tú te dedicas a producir cuero, ¿ya? Pero Rubén, porque tiene un proceso mucho más eficiente y por X motivos tiene una mejor calidad, él puede vender un cuero más barato que el tuyo, ¿ya? Al final la gente va a terminar comprándole a Rubén un producto de mejor calidad y de mejor precio, ¿no? Si es que yo agarro a Rubén, yo le pongo algún tema arancelario para poder equiparar un poco, ¿no? Entre el precio que te da, que él vende y lo que tú, al final a ti te voy a favorecer, ¿no? Como empresario te voy a favorecer y voy a decir, bueno, voy a apoyar a Gerson, ¿no? Para que las cosas estén ahí. Pero ¿a quién estoy realmente afectando? Al consumidor. Y este es un tema que tenemos que tener claro porque el consumidor somos todos los peruanos. Y el empresario, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que te estoy poniendo, solo eres tú. Entonces, si yo tomo políticas que beneficien a unos pocos, al final lo que voy a estar generando es generándole un perjuicio a los millones de peruanos que se podrían haber visto beneficiados con las correas de Rubén en vez de las tuyas, que ahora por favorecerte a ti, ahora las correas en términos general son más caras. Esto te lo pongo porque es muy importante entender con respecto a los subsidios. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Estados Unidos, Trump agarra y hace este tema de que sube los aranceles y lo que ha ocurrido es que la gente ya no tiene para comprar. Hay estados que están dándole bonos a las personas para que puedan sostener su canasta básica. ¿Por qué? Porque al favorecer a algunos empresarios, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay que buscar la fórmula para que la empresa o la industria nacional empiece a salir más adelante, pero el camino a hacerlo a través de aranceles, lo único que genera es que el costo sea mayor y evidentemente el día de mañana el que sea más afectado sean los consumidores que somos todos los peruanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, contigo? Yo agarro y te digo, mira, Gerson, ¿sabes qué? No te dediques a hacer correas, porque Rubén las hace mejor y las hace más baratas. ¿Qué tal si produces leche? ¿No? Y ahí viene el tema de cómo el mercado empieza a acomodar las piezas dentro del sistema, ¿no? Entonces tú me dices, ah, bueno, leche sí puedo producir y encuentras una actividad, no solamente la leche, puede ser mantequilla, etcétera, etcétera. Podemos encontrar una serie de actividades que realmente a ti te vuelvan más eficiente sin que evidentemente terminen siendo afectados los consumidores, que como te digo, terminan siendo en este caso todos los peruanos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender como país, para cerrar un poco la idea, es entender cuáles son nuestros elementos diferenciadores dentro de un mercado mundial. Somos un país que está inserto en una economía global. Y al estar insertos en una economía global, tenemos que ser capaces de entender dónde está nuestra mayor capacidad. Y respecto, digamos, a la posibilidad de volvernos un país que genere no solo materia prima, como por ejemplo vemos en temas de minería o en otras cosas, sino empiecen a generar productos con valor agregado, creo que vamos, con ejemplos muy puntuales, vamos avanzando hacia eso. Pero solamente lo vamos a lograr si es que ese es en el tercer punto, me olvidé de señalar, si es que apostamos con, eh, por el valor más potente que tiene un país. Cuando se hablan de los recursos que existen en los países, ¿no? Algunos dicen, sí, los recursos minerales, animales, yo qué sé, pero pocas veces se hablan de recurso humano. Y ese es otro de los elementos que nosotros lo tenemos muy claro. El recurso más valioso que tiene el Perú son las personas. Por eso es que nuestro eje principal es la persona y su dignidad. Entonces, en la medida en que nosotros seamos capaces de volver a los peruanos más productivos, ¿cómo se logra la mayor productividad? Teniendo mejor educación y teniendo mejor salud, ¿no? Esos son los elementos básicos, que la anemia, o sea, de cada 2 niños hay un anémico, evidentemente pues vamos a ser un país que no es productivo, un país que no es competitivo a nivel global.
tenemos que ser un país competitivo a nivel global. No voy a caer en estos floros pues, de estos otros candidatos que dicen Lima, potencia mundial, o Perú, potencia mundial, pero tenemos que volvernos un país que realmente sea competitivo. Y solo lo vamos a lograr, esto es evidentemente a largo plazo, pero tenemos que sentar las bases en eso. Educación y salud. El tema alimenticio es fundamental. Tenemos que reducir el tema de la anemia, que en muchos casos, hasta cierta edad, es irreversible. Tenemos que reducirla dramáticamente en estos 5 años, si realmente queremos un país viable que dure más de 20, ¿no? Eso yo creo que es el punto. Muy bien, excelente, Gustavo. Da muchísimo para hablar, ¿no? Yo estaba hace poco leyendo a raíz de esta entrevista un poco lo que Rafael Belaúnde plantea, ¿no? Y veía, por ejemplo, una de sus últimas columnas, ¿no? Que él decía que en lo económico detestan, cuando dicen detestan se refiere a la derecha e izquierda que él considera que gobiernan actualmente, pero en sus extremos más claros, ¿no? Dice, detestan la competencia y promueven a través de lobbies y leyes con nombre propio groseros privilegios para entregar a sus grupos de interés beneficios por encima de los del mercado a costa de empobrecer al ciudadano. Me queda claro entonces de que efectivamente, pues, y no solo con eso, ¿no? O sea, hay la última columna decía, reforma al sistema de pensiones o retorno del tributo indígena, ¿no? Ya eso marca nomás la posición respecto a ese tema. Entonces se ve, ¿no? Que están alejados de una posición como lo concebimos neoliberal y más bien plantean una posición liberal que ustedes le llaman dentro del espectro peruano probablemente es el centro, pues efectivamente es probablemente el centro porque el extremo de derecha plantea cosas donde efectivamente hay prácticas monopólicas, aberrantes de los propios ABC del liberalismo, digamos, más bien llevado a través de la historia y académicamente conocido. Entonces, yo lo que pienso además, Gustavo, es que la libertad de los seres humanos efectivamente debe ser una de las máximas de la sociedad. En realidad, había quienes lo planteaban de la siguiente forma, ¿no? De cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, ¿no? Ese reino de la libertad es algún día en el que aspiramos seguramente estar, ¿no? Y eso no debe estar, esas libertades personales, políticas, no debe estar en contradicción con tener un país que tenga economía de mercado, pero donde el capital se sujete a los intereses mayoritarios, nacionales, populares, y no sea al revés, donde más bien todo un país se sujeta a los intereses del capital, ¿no? Eso tal vez son los puntos que van diferenciando, y yo veo que en otros países donde hay, digamos, políticas liberales, un capitalismo bien llevado, pues hay industrialización, hay protección del mercado, hay una serie hay una inversión en innovación, tecnología y desarrollo, que acá la extrema derecha, absolutamente, como lo decía bien Cachito hace un rato, lo ve como un cuco. O sea, no se puede hablar de eso porque te van a decir velasquista, terrorista, y en realidad lo que están defendiendo son sus, disculpa el término, miserables intereses de grupo, ¿no? Que al país por muchos años lo tiene, y yo creo que es una de las causas, sujeto en el más franco tercermundismo. Yo, para cerrar mi intervención, y finalmente luego Cachito cerrará porque ya nos acercamos al cierre de esta muy buena entrevista, te quiero preguntar 3 cosas, salvo que quieras hacer además un comentario de lo que he dicho, lo siguiente. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de la amenaza norteamericana? ¿Qué opina Libertad Popular de la amenaza de Estados Unidos respecto a Venezuela, ¿no? Y la ejecución extrajudicial de 3 supuestas embarcaciones de narcotraficantes, que más parece el pretexto que ya usó hace décadas atrás para invadir países de Centroamérica y ahora lo quiere hacer con Venezuela, ¿no? Me gustaría saber qué opina Libertad Popular, por ejemplo, de ese carácter injerista. Me gustaría saber, además, qué piensa Libertad Popular de lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? Con 70.000 muertes, de las cuales 18.000 muertes son de niños menores de 4 años, inclusive bebés
que lamentablemente está ocurriendo en esta parte del mundo, en Medio Oriente. Y lo último que yo te quería preguntar en el contexto regional es cómo ustedes ven el desarrollo de otro libertario como es Milei en Argentina, ¿no? Y el retroceso que ha tenido que tener a partir del golpe que se le ha testado electoralmente en Buenos Aires, ¿no? Yo quisiera preguntarte esto y además agradecerte, porque yo veo que sí hay una voluntad democrática de dialogar y eso es extraño en este país. Un gusto conocerte, Gustavo, y lo dejo luego, Cachito, para que cierre la entrevista. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. A ver, primero para cerrar un poco o comentar un poco lo que dijiste al inicio. Lo que ha venido ocurriendo en el país es que un grupo de personas que llegaron al poder con sus amigos, ¿no? Grandes empresarios, que ojo, yo soy empresario también y creo que como muchos peruanos han sido emprendedores, etcétera, etcétera, pero que fueron a tomar el país como botín. En el país el país realmente es muy poco liberal, es más mercantilista que liberal. O sea, en la economía social de mercado en el país casi no se aplica. Lo que se aplica son grupos de poder que se entornillan con sus amigos los políticos, son los que gobiernan y sus amigos los políticos les aseguran los monopolios, los oligopolios, los monosomios y todas estas derivaciones o estos males, digamos, que a veces se originan en un libre mercado, que para eso el Estado sí tiene que intervenir, ¿no? Y teóricamente para eso existe Indecopi, pero digamos que falta los dientes necesarios para poder combatirlo como se debe, ¿no? Sencillamente, en muchos casos se hacen los locos, ¿no? Entonces, donde ha funcionado realmente las democracias liberales, ¿no? Es donde realmente se pueden convivir y puede haber esta alternancia ideológica, además, o este péndulo ideológico como se habla en otros lados, ¿no? En el que uno puede ser liberal o ser progresista. Tú ves cómo el Estado empieza a tener, digamos, estas posturas, pero tiene una misma línea. ¿Por qué? Porque ya se entiende de que para tú poder dedicar mucho más dinero a los programas sociales, a que haya una educación digna, una salud, digamos, que no sea, ya, ¿sabes qué? Que estén contentos con la salud que le damos y se acabó. No, si es que realmente queremos un país que funcione, tenemos que ser un país que genere riqueza. Y eso es lo que ocurre en otros países que tienen democracias liberales que funcionan, que tienen hasta te dan hasta posgrado gratis, transporte gratis. ¿Pero por qué? Porque sí se genera una cultura de generar riqueza, pero la gente también paga sus impuestos, ¿no? Eso es parte del tema, ¿no? Ahora, respecto a las otras preguntas, me pones en un aprieto, Rubén, porque si mañana ganamos la elección, que espero que sea así, vamos a tener problemas de relaciones internacionales. A ver, en primer lugar, ya, los dos temas de Estados Unidos perdón, de Venezuela, y la intervención de Estados Unidos y la Franja de Gaza, en primer lugar, son una manifestación de cómo la comunidad internacional no actúa de manera coherente y bien. Eso es un primer elemento. La comunidad internacional, que tiene una serie de estructuras, la ONU, el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, a veces para unas cosas son muy eficientes y para otras cosas sencillamente se hacen los locos, ¿no? Y hay que decir las cosas realmente como son. Con respecto al tema de Venezuela, yo creo que esa es una pregunta. Yo no estoy de acuerdo con ninguna intervención de ningún país de manera unilateral, ¿no? Pero también yo creo que ahí quienes deberían de encontrar una salida a solicitud, evidentemente, del mismo pueblo venezolano, que creo que nos queda más que claro por la cantidad de hermanos venezolanos que tenemos acá en el país y que han migrado a muchos otros países, de que tiene que haber una salida urgente al problema de Venezuela. Y esto no tiene nada que ver, porque si fuera de derecha, te diría exactamente lo mismo, ¿no? Acá hay un problema, digamos, de dictadura que no se puede permitir
Y la manifestación clara es la cantidad de venezolanos que han emigrado por todo el mundo, lamentablemente. Ellos son los que deberían de determinar su futuro. Algunos van a decir, ya, pero lo han hecho a través de elecciones. Bueno, ahí yo sí discreparía con respecto a ese tema, ¿no? ¿Qué tanto un país es democrático únicamente porque se den unas elecciones y qué tanto esas elecciones sean realmente competitivas, transparentes, etcétera, ¿no? Entonces, y respecto al tema de Franja de Gaza, eh, creo que es una matanza que no se debe tolerar, lo que está ocurriendo ya, ¿no? Es realmente doloroso las imágenes que se ven y, y se están violando no solamente acuerdos, sino se están violando, digamos, los tratados que habían con respecto a la separación de territorios cuando Israel llega, digamos, a Palestina, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay mayor tema que condenar lo que está ocurriendo, ¿no? Y respecto a Milei, bueno, Milei, creo que en algún momento empezó esta, o sea, a ver, la situación de Argentina es muy parecida a la situación económicamente, es muy parecida a la que el Perú vivía en los 90, ¿no? Entonces, las políticas que ha querido aplicar Javier Milei en Argentina son las políticas que se aplicaron en el Perú sobre estabilidad macroeconómica, ¿no? En la época de los 90, pero con un problema social mucho más grande que el Perú no tenía, digamos, o más bien, con un problema social distinto que el Perú no tenía en los 90, ¿no? Entonces, yo creo que sí le está faltando esa capacidad de poder leer qué es lo que le está ocurriendo al argentino de a pie. Muchos están contentos, muchas cosas se han solucionado económicamente hablando, pero nuevamente tenemos un tema social que nos está enfrentando, que esa es a veces la pata que algunas políticas se olvidan y que nosotros lo tenemos sumamente presentes. Ya perdieron, digamos, en estas elecciones que han habido en los municipios allá, ¿no? Y eso es yo creo que un termómetro bien claro de cuál es la percepción que está teniendo los ciudadanos con respecto a las políticas que está aplicando Javier Milei por allá. Muy bien, Bueno, Gerson, para cerrar, sí, por favor, la entrevista, tus palabras. sí, sí, interesante lo que plantea Gustavo, algo quizás un poco novedoso para ser un grupo que usa la palabra libertad, porque generalmente la gente de la izquierda, digamos ese 30% duro en el Perú, que siempre es antisistema, escucha que los movimientos políticos que usan la palabra libertad lo usan más que nada, lo identifican con libertario, ¿no? Con la ultraderecha, ¿no? Pero sí hay que ver de que la posición, por lo que veo, de Libertad Popular no es de extrema derecha, es una posición, digamos, me recuerda mucho a la posición de Belaúnde Terry en su primer gobierno, ¿no? Me acuerdo todavía los planteamientos que hacía el arquitecto y que en su momento, aunque pareciera mentira, eran novedosos, ¿no? Era que el orden, el desarrollo del país no fuera pues una cuestión solamente de que el mercado lo hace y el resto se queda mirando, ¿no? Habría mucho más de qué hablar, Gustavo, el tiempo creo que ya nos ganó, son las 4, también tienes que hacer. Más bien agradecerte realmente el que hayas participado. Hay muchísimas preguntas, creo que esto no puede ser solamente el primer round, hay que programar, Rubén, un segundo round, hay que tocar quizás otros De todas temas maneras, de todas maneras. más de estructura, quizás educación, quizás políticas ambientales, minería, que es un tema caliente actualmente, ya se viene fin de año, ya se acaba el permiso de los reinfos, eso va a ser una papa que cualquier gobierno no va a querer cocinar. Y bueno, tu despedida, Gustavo, espero la promesa de un segundo round, en el segundo capítulo de esta entrevista. Y mira que nosotros, Rubén y yo, somos duros, ¿ah? Pero nos ha parecido interesante que el Movimiento Libertad Popular, este partido político, tenga las cosas claras. No se cierren solamente en, en rojo, blanco, en verde o azul, ¿no? Tengan el matiz, un matiz que a veces es importante para poder debatir y encontrar puntos, encontrar equilibrio en esta democracia tan frágil que tiene el Perú. Gustavo, su despedida.
Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Me quedo, digamos, un poco con unas cuantas frases de lo que comentaban. En primer lugar, la manera de cómo nosotros pretendemos o queremos hacer política es en base al sentido común, ¿no? Y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es lo que el Perú necesita el día de hoy. Y así como necesita el sentido común, tenemos que fortalecer la democracia, tenemos que fortalecer el respeto a los derechos humanos, tenemos que fortalecer a muchos peruanos que han sido olvidados, ¿no? Como te digo, yo he viajado por muchos lugares del país, he tenido esa suerte, y de convivir con muchas poblaciones, y lo que más me duele muchas veces es, más que las condiciones en las que uno vive, que eso se puede resolver de manera material, es el olvido y el maltrato que han sufrido muchas regiones del país, que es algo que evidentemente tenemos que resolver desde un gobierno central. Entonces, nuestra forma de hacer política es así. Traigo a colación lo que comentabas, de lo que te recuerda, digamos, el discurso de Belaúnde, y efectivamente también somos herederos de ese pensamiento, ¿no? Rafael Belaúnde es el presidente del partido, va a ser el candidato a la presidencia, ¿no? Y creo que él ha sabido acoger y trasladar un poco las enseñanzas que le dio su abuelo a lo que nosotros pensamos como partido, ¿no? Entonces, yo me comprometo de todas maneras a estar en un segundo round, con el mayor de los gustos, poder seguir conversando, debatiendo y sobre todo buscando soluciones, porque yo creo que eso es lo que el país necesita hoy día. Lejos de la postura que uno tenga, cuando el peruano está como centro, yo creo que muchas cosas se pueden construir. Rubén, para cerrar. Reiterarte el gusto de haberte conocido, Gustavo, a partir de tus respuestas, ir centrando un poco, ¿no? Las propuestas que estás representando. A mí me parece muy saludable conversar al margen del matiz político, ideológico, que es firme, efectivamente, como lo he dicho Cachito, es firme en nosotros, pero también tantos años ya de activismo y militancia, uno entiende que realmente la realidad, yo no discrepo con esto, la realidad se antepone a lo demás, ¿no? Y eso hay que abordarlo de manera bien concreta, así que creo que por eso se puede tener puntos en común, que es lo que se debería tejer en este país. Así que un gusto, Gustavo, que te vamos a tomar la palabra para ese segundo round. Hay que profundizar en muchos temas que han quedado ahí pendientes y despedirnos también pues de nuestros seguidores, que los invitamos a que se sigan suscribiendo, a que sigan compartiendo. Las importantes posiciones que tú has dicho me parece que tiene que entrar en tablero de lo que es la agenda política nacional, y saludarte también pues, Cachito, para que despidas esto. Bueno, muchas gracias a todos, Gustavo, gracias, Rubén, a todos nuestros seguidores en Chini Cachito. No se olviden, la verdadera información también es una completa libertad, ¿no? No solamente la libertad económica, sino también la libertad de información, buscar todos los lugares de información alternativa, no cerrarse solamente las informaciones, digamos, oficiales, hay que buscar siempre. Y este canal, en lo poquito que podemos hacer, aporta a esta noticia alternativa. Gustavo, un gusto. Rubén, gracias. Hasta la próxima en Chini Cachito. Chao, chao. Ya nos vemos. Chao, chao. Chao. Cuídense.